Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 22 de junio. Empezamos a grabar a las 8:27 de la mañana. Y a estas horas pues continúa la corrección, la fase correctiva en todas las bolsas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Así tenemos pues bajadas bastante fuertes en Europa, menos 0,71% el DAX, menos 0,74% el Eurostoxx 50 y menos 0,65% el IBEX 35. Hay que recordar que los gráficos son bastante claros. Había una zona de resistencias formidable aquí en este entorno, donde estuvo en lateral durante mucho tiempo a lo largo del 2021 el DAX, por ejemplo. El Eurostoxx 50 tiene un gráfico más o menos parecido. Y esa grandísima zona de resistencias, que tampoco se batió a principios de año, pues se había alcanzado tras una recuperación muy fuerte, bastante sobrecompra acumulada. Se puede ver aquí el RSI, que lleva ya varios meses en el gráfico de semanas muy sobrecomprado. No se ha podido pasar y está llegando pues corrección. No tiene nada de especial, ni nada de raro, nada de alarmante de momento. Soporte clarísimamente en el Kijun 15.570. Ahí está el soporte más claro. Si nos vamos al gráfico de un día para ver con más precisión, pues podemos ver que 16.040 tendría justo donde está ahora, tiene otra zona de soportes, Kijun del gráfico diario más media de 50. Si no se para ahí, pues lo normal es que vaya muy rápido a 15.700, si no se para ahí, porque ahí está la media de 100 y además hay un soporte natural bastante importante. Ahí le costó muchísimo pasar y en la caída previa se paró más o menos en ese entorno también. Media de 100, soporte natural, niveles bastante claros. Por encima de los máximos anteriores, una vez que, si es que termina la fase correctiva, pues estaría en subida libre. Tras romper una resistencia de ese calibre, la subida podría ser muy fuerte si es que se llega a dar, se da el caso, ¿no? Pero los niveles los tenemos bastante claros, acotados. En divisas hay poco movimiento, el euro está plano, la libra baja a 0,13, sigue habiendo bastante tensión sobre ese dato de IPC que se dio ayer en el Reino Unido, es muy inquietante y hoy tenemos precisamente reunión del Banco de Inglaterra. Se espera que suban los tipos de un 4,5 a un 4,75, que hay algunas voces que dicen que podrían dar la sorpresa vista la inflación y que subieran 50 puntos en lugar de 25 puntos básicos. Si eso fuera así, pues seguramente los bonos sufrirían. El Bitcoin consolida sus fuertes ganancias, más 0,41%, acumulado en los últimos días pues mucho, ha subido mucho, lo tenemos en el gráfico de semanas. Se ha apoyado muy bien en la media de 200 en gráfico de semanas y ahora pues el siguiente objetivo claramente estaría aquí al final de la nube Ichimoku y media de 100 en el entorno de 32.100 aproximadamente. Soporte toda esta zona de media 200 Kijun, 25.500 aproximadamente. Está bastante lejos ahora. Recuerden que le ha impulsado mucho al Bitcoin el hecho de que se esté poniendo en marcha un mercado donde participan pues entidades financieras de bastante renombre. Seguimos repasando el tablero, tenemos a los bonos europeos recuperando algunas posiciones de manera modesta, los bonos americanos están un poco estancados, un movimiento leve de bajada al 0,11%. Lo que sí que llama la atención, lo destacan hoy en titulares algunos analistas, es que dentro de la curva de tipos de Estados Unidos el spread entre bonos de 2 y 10 años se ha vuelto a invertir con la máxima inversión desde marzo. Da la sensación de que el mercado, después de ver ayer a Powell otra vez, cómo estuvo duro y sobre todo en el turno de ruegos y preguntas dijo una cosa que al mercado no le gustó absolutamente nada. Dijo que le preguntaron qué opinaba del lío ese de los diagramas de puntitos donde se veía que podía haber dos subidas más de tipos. Y dijo que era algo que representaba con bastante precisión lo que podía pasar en la realidad. O sea, que volvió a echarse el farol de lo de las dos subidas de tipos. Y esto al mercado, pues lógicamente no le ha gustado.
Así que pues no nos debe de extrañar que los bonos pues anden un poco dubitativos y lo que piensan con esa inversión de la curva pues es que este señor y los que están ahí en la Reserva Federal pues que va a cargarse la economía con tanta subida de tipo excesiva ya en estos niveles. Por eso se ha invertido más y está en los niveles, como decía, de máxima inversión desde el mes de marzo. Eso es lo que descuenta el mercado. Que no cree absolutamente nada en la Reserva Federal y que cree que se está equivocando. Yo lo pienso también. Se equivocaron con la inflación transitoria y ahora están intentando compensar por el lado contrario, intentando parecer los más duros del lugar para tapar el error de haber empezado tardísimo a subir los tipos. Pero claro, todo tiene un equilibrio y tienen que andarse con cuidado. El problema está en que el mercado cree que no son capaces de andarse con cuidado. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Habrá que estar atentos a los datos y a lo que venga sucediendo. Wall Street, pues igual, sigue en fase correctiva, clarísimamente. El SP500 en gráfico de semana no hay nada de especial. Una correccioncilla sin mayor importancia. No se ve por aquí peligro aún. Soporte en la zona de 4200 y en el gráfico diario pues podemos ver, está nada, una correccioncilla, el RSI ni siquiera ha salido aún de la zona 60 y aquí el soporte está un poco más arriba en la zona de 4300, a la altura del Kijun y un soporte natural. Este es importante, este nivel es muy importante, ahí es donde se la puede jugar si siguiera cayendo. Resistencia en 4500, por encima tendría muchísimo margen de subida. Si nos vamos al gráfico de muy corto plazo ya, gráfico de una hora, pues vemos que ayer cruzó la media de 200 a la baja, por lo tanto en el muy corto está bajista, en plena fase correctiva, mientras no supere el Kijun, donde se neutralizaría, estaría ya otra vez pues neutral, simplemente neutral, está en fase bajista. Ahora tiene un soporte natural en toda esta zona, 4.398, y si perdiera este nivel, pues corre peligro de irse a la zona 4.365. A mí no me gustaría abrir cortos en esta zona, por mucho que está claramente en fase correctiva, porque va contra el gráfico superior, el gráfico diario, que está aún claramente alcista. Lo ideal es que coincida, como ya comentábamos ayer, pues ambos gráficos en las dos direcciones. El oro baja 0,21 hasta 1940 y el petróleo baja 0,32 hasta los 72,30. Muchos comentarios de que ayer lo que hizo daño al mercado pues fue Powell, lo hizo, y también Tesla. La bajada de Tesla fue muy perjudicial, yo creo que más que Powell, y todo se debió pues a una rebaja de recomendación por parte de Barclays. Tesla pesa mucho en los índices. Y yo diría que al margen de Tesla y al margen de Powell, que ambos contribuyeron negativamente y siguen contribuyendo en este momento, todas estas caídas que tenemos en todas las bolsas, es muy importante también, creo, que nos está afectando mucho lo que pasa normalmente después de los vencimientos de derivados, cuando se manipula mucho el vencimiento de derivados al alza. Es la típica reacción la que estamos viendo. También creo que está influyendo mucho el hecho de que estamos en blackout de recompras y también y mucho los rebalanceos de fin de trimestre. Ayer por fin Goldman ya dio cifras claras. Aquí tenemos el paper de Nocerino, ahora lo veremos con más tranquilidad, pero quiero que veamos primero esto de los rebalanceos. Ya saben que yo desconfiaba de las cifras de JP Morgan, que dio 150.000 millones de rebalanceos, me parecía una barbaridad auténtica. Y efectivamente esa cifra no sé yo muy bien. Me fío más de esta de Goldman. La cifra de Goldman es de 29.000 millones de dólares de ventas en valores. Se supone que y compras de bonos, o no sé, o si irá monetario, pero a bonos debe ir una buena parte. Pero el caso es que se tienen que vender 29.000 millones de dólares en rebalanceos de fin de mes y de fin de trimestre en las próximas muy pocas sesiones, en las próximas 7 sesiones. Y esto, ojo, es el mayor rebalanceo vendedor desde el 22 de junio del año anterior. Del 22 de junio, desde junio del 2022, es decir, desde junio del año anterior. Y es cerca del doble
de la media habitual de rebalanceos en los últimos 3 años. O sea que estamos hablando de un rebalanceo vendedor muy fuerte que seguramente ya debe haber empezado y todo esto pues está perjudicando. Esto se cortará en seco el día 30 y el día 3 de julio ya apareceremos sin esta presión bajista, pero en los últimos días pues nos puede hacer sufrir todo esto. Aquí lo tienen en el gráfico, un poco que ponen ellos de acompañamiento y hay que tenerlo en cuenta. ¿Y me tengo que poner corto inmediatamente porque el rebalanceo es vendedor? Pues no, no. Si su propio análisis se lo dice por otros motivos, pues por el rebalanceo no, porque acaba de decir Goldman que no había habido un rebalanceo tan vendedor desde junio del año pasado. Pues el año pasado el rebalanceo pues no movió mucho mercado. Ahí se movió entre 1.700 y 1.898, pero al alza. Y los últimos días incluso pues se quedó más o menos en el mismo sitio, no sé. Esto es un factor, pero puede haber otros factores. O a lo mejor es que el rebalanceo de junio fue comprador, que aquí no lo especifica. Dice que es el rebalanceo de mayor tamaño desde junio del 2022, pero no pone si también fue vendedor o no, no lo sé. Igual era rebalanceo comprador, porque realmente se había bajado mucho por esas fechas y por eso subió un poco. No lo sé, habría que mirar la hemeroteca. No me da tiempo ahora mirar la hemeroteca. En cualquier caso, vamos a quedarnos con ese dato de que hay muchas ventas que meter ahí y eso es un problema. Vamos a tener un problema ahí hasta finales de mes. Hoy está China cerrada por festivo y el Nikkei no ha tenido un buen día, cerca de menos 0,4 aproximadamente. La rentabilidad del bono americano a 10 años pues está más o menos estable en el 3,73%. Y como tenemos ya repasada toda la actualidad, pues vamos a terminar de ver lo que nos falta del paper de Nocerino. Aquí lo tenemos. Hubo sorpresa, porque en un día tan flojeras como ayer tuvimos 3.100 millones de desequilibrios compradores en el MOC. Y la verdad es que si nos vamos a los mercados oscuros, pues también se mantiene un volumen comprador bastante alto. A destacar, la exposición a la gamma, que sería la línea naranja, ha estado en un nivel peligrosete. Fíjense que cuando llega a este nivel en los últimos tiempos, aquí, aquí, aquí y aquí, se forzó una corrección o una bajada bastante seria y ahora se está moderando un poco, pero esto se nos había escapado. La exposición a la gamma, las manos fuertes, había llegado a niveles que en los últimos meses están siendo peligrosillos. Así que fuertes desequilibrios compradores, un poco a la contra. El VIX no se asustó mucho, que digamos, y terminó en 13,20, es decir, siguen niveles muy bajos. Ayer fue vencimiento de opciones del VIX. Todos los que habían comprado call apostando por una subida de la volatilidad, pues acabaron perdiendo la prima, porque no se dio esa subida de la volatilidad. El volumen de ayer no fue demasiado importante, 10.640 millones de acciones negociadas, lo cual supone un 14% por debajo de la media de los últimos días. Destacan que ayer Powell no usó en ningún momento la palabra pausa, la evitó a toda costa para dejar claro que puede seguir subiendo los tipos de interés. En fin, es su obsesión actual. Mientras que Bostic, sin embargo, dijo que su línea base de trabajo era mantener los tipos hasta finales de año. No habló de que había que seguir subiendo. Importante esto también. Voces discrepantes. Interesante lo que pasó ayer con los sectores, estas cestas que publica Goldman, que siempre es bastante interesante. Voy a intentar ampliarlo. Quien más subió fue infraestructuras, más 1,16, valores relacionados con la inflación de lo que cestas más raras que crea Goldman, con la inflación en alimentación, más 0,99, sensibles a los commodities, más 0,71, bueno, un poco anecdótico, pero lo interesante está en quiénes fueron los que más bajaron. Memes, menos 2,86%, software caro, menos 2,74%, esto huele a apertura de cortos por todos los lados. Inteligencia artificial, lo que huele es a toma de beneficios, es por haber subido muchísimo. No me gusta mucho usar eso de la expresión de la toma de beneficios,
pero me parece que aquí sí que se dio. Menos 2,36% inteligencia artificial. Más cortos abiertos, valores tecnológicos que no ganan dinero, menos 2,25%. Nueva tecnología, menos 1,82%. En fin, valores con más cortos, menos 1,37. Valores del Russell 2000 que no ganan dinero, menos 1,36. Y megacapitalización tecnológica, menos 1,27. O sea que fue un día de vender todo lo que había subido mucho, inteligencia artificial, megacapitalización tecnológica, y abrir cortos de nuevo en los valores malos. Se volvieron a abrir cortos. Así que, pues una cosa bastante normal, ¿no? A todo lo que se había subido en estas cestas, pues tampoco ha pasado nada extraordinario. Y aquí destaca pues que la actividad fue baja y que se vendió pues los Magman estos famosos, más software, más los favoritos de los minoristas, pues que estos los frieron ayer a ventas. Pero curiosamente en la mesa de Estados Unidos, a pesar de todas estas cosas, los fondos solo largos terminaron con un ligero perfil comprador y los hedge funds terminaron con un ligero perfil comprador. En este caso realmente muy ligero. Y fuera de Estados Unidos, pues llama la atención que los fondos solo largos, estos sí que terminaron con un perfil vendedor claro. Y se vendieron con sectores como consumo discrecional, utilities y consumo básico. Y en cambio, pues, se compraron consumo discrecional, utilities y consumo básico, es decir, valores muy defensivos, está clarísimo, más defensivos no puede haber que estos que acaban de nombrar, y en cambio se vendió oferta en telecos, tecnología y energía, con niveles de actividad en el resto de bolsas importantes fuera de Estados Unidos, pues bastante flojeras, 3/10. Y atención a lo que dicen aquí sobre las recompras de acciones propias. Se está ya dentro del blackout de recompras. Dice que terminará el 28 de julio, o sea que nos queda un mes ahora por delante de blackout de recompras. Y en este momento hay un 60% de valores del SP500 que no pueden recomprar y calculan que hacia el final de esta misma semana, es decir, mañana, al cierre de la sesión de mañana ya, habrá un 85% de valores que no podrán recomprar. Así que este es un factor negativo, evidentemente, para los mercados, junto con el tema de los rebalanceos. Con este amplio estudio de la fontanería de mercado, muy buen trabajo como siempre de la mesa de trading de Goldman para decirnos cómo andan las cosas, pues tienen todos los datos. Así que les deseo que tengan una muy buena jornada. Por favor, si les ha gustado este vídeo, acuérdense de darnos un like y sobre todo de suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las alertas si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, sobre la 1 aproximadamente haré la crónica de media sesión. Y como les decía, pues muy buena jornada para todos los amables escuchantes. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.